Buenas tardes, mi nombre es Johnny Barrera, estudiante de la Universidad Católica de Cuenca. Hoy nos encontramos con el doctor Salvador Pesantes, que nos va a dar una entrevista un poco sobre lo que es la educomunicación en sí. Buenas tardes, doctor. ¿Nos puede decir algo sobre la educomunicación? Gracias, John. En primer lugar, una bienvenida a esta institución mía. Este es mi lugar de trabajo, este es mi ático, ahora que está la palabra de moda. Aquí yo me desenvuelvo, aquí trabajo, con el antecedente que yo también fui alumno de la Universidad Católica, después profesor de la Universidad Católica, precisamente donde ustedes en este momento están transitando. De tal manera que encuentran ustedes aquí ahora un amigo, alguien que más o menos sabe el movimiento de la universidad, y de modo que vamos a conversar de una manera muy amena. La primera pregunta que me realizaste, Johnny, era... ¿Qué nos puede decir sobre la educomunicación? Bueno, la educomunicación adviene ya en el siglo pasado mismo, sobre todo en Francia. Después tiene preeminencia por acá, por América, y en nuestro país, en la década al inicio del milenio, comienza a darse importancia, inclusive con estudios de tercer nivel. Primero, creo que deberíamos hacer una diferencia entre lo que es comunicación y lo que es educación. La comunicación, ustedes ya están estudiando, creo que están dando los primeros pasos. Es una cuestión muy grande, porque la comunicación en sí misma es vida. El hombre sin comunicación no es tal, ni el mundo en sí mismo. De tal manera que la comunicación no es como ahora se quiere delimitar a ciertas expresiones de los medios de información y comunicación, como por ejemplo esta malhadada ley de comunicación, que es una afrenta a las ciencias, es una ignominia al querer decir o al pretender que existan ciertas normas o leyes para delimitar la comunicación. Por ponerte un ejemplo, o para delimitar un poco, la comunicación básicamente es un mensaje que alguien da, que inclusive puede ser inanimado. Por ejemplo, si yo como médico le veo a una persona que está sin respiración, que está con los ojos al cenit, que está blanco, con una lividez cadavérica, ese ya me comunica que está muerto. De modo que el señor no necesita decirme, vea doctor, estoy muerto, porque obviamente no va a poder hablar y sin embargo ya me comunica. Pero de todas maneras se dice que la comunicación es en el ser vivo y es la transmisión del uno hacia el otro. Ahora la comunicación también, o mejor dicho, se le quiere encuadrar en lo que en el habla, en la lengua, en la lingüística. Esa es la comunicación verbal, porque hay una comunicación no verbal. Por ejemplo, yo te veo cómo estás vestido, te veo la cara, le veo la cara de tu compañera, me dan un mensaje a mí y les digo que son jóvenes, ahora que son estudiantes, que no trabajan. En cambio, si tú me ves de aquí con corbata, tú me ves con saco, también te doy una comunicación, me dice la persona es adulta, posiblemente es un profesional, y etc. Sin necesidad de hablar. Pero cuando yo hablo, como lo estoy haciendo en este momento, te digo, por ejemplo, yo me llamo Edgar Salvador Pesantes Torres, estoy pronunciando un lenguaje que se llama el lenguaje verbal. Entonces, ahí también hay comunicación, obviamente. También es importante que ustedes sepan que el hombre transmite su información más con el lenguaje con lenguaje no verbal, es decir, con la comunicación no verbal, antes que con la verbal, como aquí en este momento estoy haciendo. Se dice que entre el 60, 70 o más por ciento
el hombre se comunica a través del lenguaje no verbal y solo en un 30 o menos por ciento a través del lenguaje verbal. Bien, delimitado más o menos así lo que es la comunicación, vamos a ver lo que es la educación, porque después las dos se van a complementar, se van a unir para uno poder hablar sobre la educomunicación. En cambio, la educación es básicamente la información que se da de una manera formal, informal o hasta alguien decía aformal. Electrónicos que era imposible detener algunas cosas malas, entre comillas, o algunas cosas muy profundas que también se da y que no se entienden, pero que se quería delimitar o se quería, por ejemplo, a los hijos o a los estudiantes que no vean. Hablemos claro, la pornografía, por ejemplo. Pero a la imposibilidad de que estos niños o adolescentes escondiendo un medio electrónico puedan dejar de ver esto, porque aquello es imposible, ya que si es que yo no tengo aquí la televisión, dejo con llave, pues el hijo se va a otro lado, o tiene sus medios en donde puede tener aquiescencia o puede llegar hacia esos medios, que puede ser con los amigos, puede ser en el colegio, escuela, universidad, etc. Entonces, sobre esta base nace esta disciplina que es la educomunicación. Es decir, en cuentas finitas, es educar para la comunicación. Yo tengo que educarme para poder asimilar lo que está dando en la televisión, por ejemplo, ¿no? Si es que me está dando una película pornográfica. Entonces, yo, antes que prohibir al hijo o al niño o al joven, más bien debería ver con él y decir por qué es bueno y por qué es malo. Entonces, de eso, esa es la filosofía que tiene la educomunicación. Enseñar a consumir la comunicación. Porque eso mismo es lo que debe insistirse en la actualidad. Es imposible tapar con el dedo todos los rayos del sol. Aquí es imposible prohibir a alguien que pueda utilizar toda la inmensa gama de medios de comunicación actuales, comenzando desde la televisión hasta las comunicaciones electrónicas. Muchas gracias, doctor. Ahora, quisiéramos que nos explique un poco, con mi grupo de compañeros, averiguamos que las MAPES es un método de aprendizaje virtual en la educación superior. La pregunta es, ¿qué son las MAPES dentro de la educomunicación? Si nos podría explicar un poco. Bueno, son metodologías que tienden precisamente a eso, en donde tú entras en uno de estos medios, en una de estas técnicas que le orientan, que tienen una metodología para uno orientarse o direccionarse hacia el consumo de estos medios. ¿Nos puede hablar también cuáles son las estrategias metodológicas que se pueden aplicar en las universidades con la educomunicación? Bueno, realmente son muchas, pero les voy a dar un ejemplo muy práctico y que fue uno de mis trabajos de tesis de la educomunicación. Es utilizar el periódico en el aula. Claro que para mi caso fue utilizar el periódico en niños, en párvulos. ¿De qué se trata eso? ¿Y cómo se puede aplicar también a la universidad? La gente, los jóvenes, deplorablemente no leen. Entonces, ¿cómo incentivo que lean? Muy bien, yo cojo un periódico, llevaba los periódicos a los niños de sexto grado, creo, ¿en qué tiempo? Quinto, y les di a cada uno,
para que lean ellos, pero, o digamos para que observen, a ver qué hacen, pero sin dirigirles, sin tener una voz de mando capaz de obligarles a tal o cual cosa. Lo simpático en los niños era que empezaron a jugar, empezaron primero a hacer aviones, empezaron a tirarse el uno al otro. Yo no tenía que decir absolutamente nada, sino observar. Y después pedir si alguien tenía la intención de leer un titular de prensa o algo por el estilo, deportes. Y lo curioso era que por allí le encontraba a un joven, ya casi joven, no adolescente, que leía. Y leía en la parte de clasificados. Entonces yo decía, caramba, la primera cosa que me llamó la atención, y de una manera muy disimulada fui a ver, y después le pregunté, y me decía, profesor, yo ya voy a salir de la escuela y quiero un trabajo. Entonces, figúrate, hay motivaciones que los chicos tienen. Una de esas motivaciones es empezar a buscar lugares de trabajo. Ahora bien, después yo con estas experiencias que es largo empezar a enumerar, digamos, qué es lo que se encontró en este estudio que se hizo varios días. Después de esto apliqué, claro, está en la universidad, pero no solo con los periódicos, sino también con los libros. Antes, ventajosamente, en los primeros años del gobierno, o casi todo el gobierno mismo anterior, regalaban el diario El Telégrafo. Entonces, alguna vez rogué que me dejaran más periódicos del Telégrafo y les entregaba a los jóvenes. Asimismo, para ver qué es lo que hacían con el periódico. Y a ellos sí, claro, ya gente adulta, persuadirles o insinuarles a que lean un poco, a que lean. Y así mismo para ellos estar atentos a ver qué es lo que más les interesa. No va a ser para ustedes novedad que a ellos lo que más les interesaba es la sección de deportes y la sección de sociales. A ver las fotitos, si encuentran algún amigo, algún vecino, en fin, y sobre todo deportes. Luego conversaba yo con los compañeros y decía, bueno, ¿qué sacamos haciendo trabajar con el periódico? Digo, sacamos bastante. En contra de la idea que ellos tenían de que no servían porque se dedicaban solo a una lectura banal, trivial, lo que no vale la pena, como es el deporte. No, señor. En primer lugar, ganábamos enormemente porque les enseñábamos a leer. Porque un periodista que no lee, no es periodista. Un médico que no maneje bien el bisturí, no es médico. Ustedes tienen que saber leer, y aquí van a comenzar a leer de aquí hasta cuando dejen la profesión. Insisto, entonces comenzamos a insertarles en la lectura, porque los alumnos de periodismo, compañeros, no saben leer, admirablemente no saben leer, ni siquiera la parte técnica, peor la parte interpretativa de lo que está allí. Bueno, retomo el tema entonces. Asimismo observamos en ellos que tienen excepción al deporte, y está bien que les guste esto y que vayan leyendo, y después se les iba direccionando a que vayan encontrando otras alternativas de lectura, como es la vida social en la ciudad, en el país, en su comunidad, etc., ¿no? Hasta cuando, o hasta llegar a la parte supuestamente más reflexiva del periódico, que es las páginas editoriales y los columnistas, ¿no? Entonces, empezar en ellos a que lean en lo posible todos los días, y así lo hacía con mis alumnos, a que vengan leyendo cualquier editorial,
no importa de qué periódico ni quién ha escrito, sino simplemente que lo lean y que vengan a informarnos de qué se trata y poder uno ir interpretando, ir delimitando la estructura de la opinión. Entonces, por allí puede estar una de las metodologías de enseñanza del periódico en el aula universitaria y después también de esto, del libro. Muchas gracias, doctor. Ahora, para cerrar el tema, ¿cómo hacer que la educomunicación... Claro, pregunta muy interesante. Primero, haciendo una educomunicación a los profesores, porque si los profesores no sabemos de lo que se trata esto, mal pueden ellos ir a poner en práctica esta metodología con los alumnos. No es una cosa mayor, además que la educomunicación ha ido también evolucionando no como una ciencia, sino más bien como una metodología. Ha ido evolucionando y va teniendo otros matices de cómo interpretar la comunicación, cómo educarse y cómo ser un método para los profesores capaz de que ayuden a sus estudiantes al estudio de la prensa. He hablado la mayoría de esta entrevista, pero lo mismo se puede decir de la televisión, lo mismo se puede decir de la radio y lo mismo de los medios electrónicos, que es el mismo sistema, poner de lo uno hacia lo otro. Además, yo soy de la convicción de que quien escribe bien, hablar de algo va a ser más fácil y también expresarse en la televisión, con otros matices semióticos que únicamente van a ir puliendo y cultivándose. Muchas gracias. Le agradecemos, doctor Salvador Pesantes, por darnos un tiempo para... Vaya, no, siempre estoy a las órdenes. Muchísimas gracias.